Gracias al Señor por esta mañana maravillosa. Que el Señor nos bendiga, que a través de su palabra nos hable, nos ministre y nos revele su voluntad, ¿sí? Voy a pedirles, mis hermanos, que vayamos al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1, verso 1 al 4, pastor. El pastor me va a ayudar con la lectura de la palabra del Señor. Amén. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que 2 filos. Y sabemos, Señor, que a través de ella, tus hijos, Señor, encontramos la vida, la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Mi buen Dios, muéstranos, Señor, qué es todo aquello que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Que esto quede guardado en nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Señor. Padre, abre nuestros ojos espirituales y muéstranos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un poquito de contexto, mis hermanos, del libro de Nehemías. Vamos a ver un poquito, vamos a ponernos en este contexto, porque es justo el capítulo 1. ¿En qué tiempo más o menos fue escrito? ¿Sí? Y viendo un poquito así la historia, fue escrito 1000 años después de que Moisés sacara de Egipto al pueblo del Señor, ¿sí? Y aproximadamente 450 años antes de Cristo. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, lo saca hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hacia la tierra que el Señor les iba a mostrar, donde fluye leche y miel, ¿verdad? En este caminar de 40 años, durante estos 40 años, el pueblo de Dios se desviaba continuamente. Sin embargo, bajo la dirección de Moisés, lograron de alguna manera acercarse a la tierra prometida. Pero bajo el liderazgo de Josué, si nosotros vemos ya después, bajo el liderazgo de Josué, el Señor les permite tomar y conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, el Señor les hace varias advertencias a su pueblo, como muchas veces no las hace a nosotros. Advertencias que tal vez para nosotros puedan hacer un poquito extrañas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios iba a conquistar la tierra prometida. Pero el Señor le dice que expulse a todos los pueblos que estaban en esa tierra. Humanamente tú dirías, bueno, pero ellos estaban en esa tierra. ¿Por qué expulsarlos, verdad? Pero con la sabiduría de Dios, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y le dice a Israel, le dice a su pueblo, a su nación, que debía expulsar a todos los pueblos originarios. Pero Israel desobedeció. Israel no obedeció la dirección del Señor. ¿Y por qué el Señor quería que se expulsara a todos estos pueblos? ¿Por qué? Porque de alguna manera estos pueblos tenían costumbres paganas. Y al relacionarse Israel, el pueblo de Dios,
con estos pueblos paganos, iban a adquirir este tipo de costumbres. Pero Israel decidió desobedecer. Y muchas veces en nuestro caminar nosotros hacemos lo mismo. Estamos caminando rumbo a las promesas de Dios. Pero ¿qué ocurre en el camino? En el camino nos desviamos, no escuchamos la voz de Dios y empezamos a querer hacer nuestra voluntad, a seguir nuestros propios pensamientos, a seguir los designios de nuestro corazón y a endurecernos. Ellos quebrantaron una y otra vez la ley de Dios. Y por eso el Señor estaba advirtiéndole continuamente a través de los profetas a su pueblo. Por favor, pastor, vayamos a Jeremías capítulo 18, verso 15. Vamos a ver cómo el Señor amaba a su pueblo y cómo advertía continuamente al pueblo de Dios, como cuando nos advierte a nosotros. La palabra de Dios dice así, en Jeremías 18:15, dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Fíjense que el Señor está diciendo, pero mi pueblo me ha olvidado. Es como un lamento de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos olvidado la palabra de Dios o no le hemos dado la espalda a Dios? Dice, y ofrece incienso a ídolos, ofrece adoración a ídolos. Se han apartado de mí y abandonaron las sendas antiguas, las sendas rectas, para irse por sendas peligrosas. Fíjate que el camino que Dios nos da es un camino, si bien es cierto, es estrecho, porque nos dice que vayamos por la puerta estrecha, porque la puerta ancha y el camino ancho nos llevan a la perdición, ¿no? Pero por ese camino estrecho el Señor nos guarda. Y el Señor tenía un camino preparado para sus hijos. Tiene un camino preparado para ti y para mí. Pero Israel había levantado incienso a otros dioses. Israel había hecho idolatría, había perdido el rumbo. Y cuando hablo de idolatría, hermanos, no se habla solo de adoración a una imagen. El Señor no solo estaba hablando de eso, porque a veces relacionamos idolatría con adoración a imágenes. Pero idolatría es todo aquello que pongamos delante de Dios en nuestras vidas. Idolatría puede ser el trabajo, idolatría puede ser la preocupación, idolatría puede ser los hijos. Sí, cuando los ponemos antes que a Dios. Cuando los ponemos antes que Dios. Todo aquello que pongamos antes que Dios es idolatría delante de los ojos del Señor. Y su tierra, su pueblo había perdido el rumbo. Y perder el rumbo es ser inducido al error. ¿Cuántas veces, hermanos, amigos, no hemos sido inducidos al error y nos hemos desviado del camino correcto y hemos ido por sendas extrañas? ¿Por qué extrañas? Porque esas sendas van a producir en cada uno de nosotros confusión, desorientación. La idolatría nubla el juicio, nos confunde. ¿Por qué? Porque empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y qué ocurre? Que el pueblo de Dios empezó a hacerse permisivo. Así como muchas veces frente a la sociedad y a este sistema, a veces también nos hacemos permisivos. ¿Por qué? Porque perdemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Y esto nos lleva
abandonar el camino correcto, porque damos rienda suelta a nuestros propios deseos, a nuestros pensamientos, pero no a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que ya le había mostrado a su pueblo. El Señor se había mostrado con prodigios y milagros, así como se ha mostrado a nuestras vidas. Muchas veces nos ha sacado, dice su palabra, que nos ha tomado de lo vil y menospreciado del mundo en su gloria. Vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los cambios que ha producido en cada uno de nosotros. Pero sin embargo, a la vuelta de la esquina, le damos la espalda al Señor. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Entró a la tierra prometida, empezó a conquistar las promesas de Dios y se empezó a unir con las costumbres paganas de estos pueblos. Por eso el Señor les había dicho que los expulsaran a todos estos pueblos originarios. ¿Por qué? Para evitar que su pueblo sea arrastrado por costumbres paganas, para evitar que su pueblo se haga desobediente a Dios. Pero el pueblo del Señor fue arrastrado, fue engañado, y aún muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué ocurre en esos casos? Vamos hacia nuestra ruina espiritual. Vamos a tropezar, vamos a caer en el pecado y en la esclavitud. Pero ojo, muchas veces por voluntad propia. ¿Cuántas veces, dándole la espalda a Dios, conociendo su voluntad, hemos hecho nuestra propia voluntad y hemos vuelto a ser esclavos, cautivos del pecado, controlados y sometidos por nuestras desobediencias, por nuestras iniquidades, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, ni para nosotros, ni lo quería para su pueblo. Pero el pueblo tenía que vivir las consecuencias de sus pecados. Así como cada uno de nosotros, el Señor nos perdona. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que vivir con las consecuencias. El Señor mismo estaba anunciando a través del profeta Jeremías que iba a venir juicio sobre su pueblo. Pastor, si nos lees por favor Jeremías capítulo 25 del 8 al 11, por favor. Pero su pueblo continuamente desobedecía. Tenían ojos, pero no veían. Tenían ojos, pero no podían ver las proezas de Dios para con ellos. Y tenían oídos, pero no querían escuchar su palabra. ¿Qué dice Jeremías, pastor? Jeremías 25, del 8 al 11, dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Wow. Una advertencia. Una advertencia por la desobediencia. El Señor estaba hablando a su pueblo de continuo, años tras años, pero no hicieron caso, no escucharon, ¿verdad? Y fíjense que a mí me llama la atención porque dice que Él iba a usar a su siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor era un hombre impío. Babilonia era la fuente de la idolatría. Pero ¿sabes qué? Cuando sus hijos no quieren ser útiles en las manos de Dios, Dios usa al impío
¿Para qué? Para reeducar a sus hijos. El Señor iba a enviar a Nabucodonosor y destruir, desolar la nación, su pueblo. Iba a llevar cautivo a su pueblo por 70 años. Cautivos a la fuente, como había dicho, de idolatría. Bueno, ¿quieres tener dioses paganos? ¿Quieres hacer tu voluntad? ¿Quieres seguir en el pecado? Bueno, te entrego a la cautividad. Habiendo sido libres, los entregó nuevamente a ser cautivos. ¿Por qué? Por la decisión del corazón del hombre cuando se desvía del Señor. Pero ¿saben qué? El Señor no nos entrega para destrucción, sino para que llegue un momento en que su pueblo, esclavizado por este pueblo idólatra, llegue a hartarse de esa situación, hartarse de esa forma de vida, hartarse de los ídolos, y podamos aprender la lección y levantar los ojos delante de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. ¿Quieres persistir en el pecado? ¿Quieres continuar como estás? Bueno, pero mi mano no se apartará de ti. Dios no nos abandonará. ¿Qué dice? Que la buena obra que Él empezó, la culminará. Hermanos, a veces estamos dándole la espalda a Dios, pero Dios está utilizando las circunstancias, a las personas que están alrededor, aún a los inconversos que tenemos alrededor, para que podamos volvernos al Señor. Pero mira a lo que te expones y a lo que me expongo cuando le damos la espalda a Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice estos pasajes, estos versos bíblicos? Que Jerusalén fue desolada, fue dejada en ruinas. Incluso lo que hemos leído de Nehemías, cuando Nehemías le pregunta a su hermano Hanani, le dice: ¿y cómo están los que quedaron? Y le dice: en vergüenza, con la ciudad destruida, las murallas derribadas, las puertas quemadas, el templo quemado. El remanente vivía en vergüenza. Y es que, hermanos, Dios no nos ha llamado a vivir en vergüenza. El diablo sí, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Él quiere destruir la vida de todo hijo de Dios. Quiere que en vez de vivir esa vida abundante con las promesas de Dios, disfrutando del poder de Dios en nosotros, vivamos avergonzados, dándole la espalda a Dios y cometiendo actos impuros. En este contexto es donde surge el libro o la vida de Nehemías, un siervo de Dios. Fíjate que estaba leyendo yo un poquito y había un dato curioso. Dice el verso 1, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Fíjate que el nombre Nehemías significa consuelo de Jehová. Y en ese momento el pueblo de Dios estaba destruido. La gente estaba pasando vergüenza. Sin embargo, el nombre de Nehemías ya tenía un propósito: consuelo de Jehová. Implica que Dios iba a intervenir en forma divina, así como ha intervenido en cada una de nuestras vidas. El Señor no podía dejar a su pueblo desamparado en medio de la desesperación, en medio de la tormenta, en medio de la angustia. El Señor iba a dar esperanza y restauración y paz, pero
cuando estuvieran delante de su presencia, para que pudieran enfrentar todos los desafíos a los cuales se iban a tener delante de ellos. Para Nehemías no iba a ser fácil poder reconstruir las murallas. Pero no solo iba a reconstruir las murallas, sino iba a reconstruir la vida espiritual de su pueblo. Ya habían habido 2 varones anteriores que habían regresado para hacer la obra. Entre ellos estaba Zorobabel, que vino con el primer remanente. Después también estuvo Esdras, el sacerdote, que vino con el segundo remanente. Y este era Nehemías. Era una persona laica. No era ni sacerdote, no era ni capitán, ni del ejército. ¿Quién era Nehemías, hermanos? Nehemías, servidor del rey. Era el copero del rey. Nehemías no había nacido en Jerusalén. No conocía Jerusalén. Nehemías vivía en la ciudad, según el verso 1, en la ciudad de Susa, ¿verdad? En la capital del reino. Vivía en el palacio del rey, en el palacio de verano del rey, bajo todas las comodidades. Pero había escuchado a través de Hanani y su hermano la dificultad que pasaba el pueblo del Señor. Él vivía allí, en Susa, pero su corazón estaba con Dios y estaba con su pueblo. Nehemías iba a ser utilizado como el consuelo de Jehová para su pueblo, como el instrumento de Dios, así como el rey Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para entregar a su pueblo hacia la idolatría que el pueblo quería seguir. Nehemías era el consuelo de Dios para restaurar la vida de su pueblo. Porque fíjense que el hecho de que las murallas estén destruidas significa que su pueblo pasaba necesidad. Antiguamente las murallas eran sumamente importantes para una nación, porque podía ser invadida por otros pueblos, podía ser saqueada por otros pueblos. Y muchas veces cuando nosotros tenemos la guardia baja, cuando nuestras murallas son derrumbadas, cuando no tenemos esa protección porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, somos vulnerables a las acechanzas del enemigo, incluso vulnerables a nosotros mismos, porque nuestro corazón nos lleva muchas veces por caminos equivocados, ¿verdad? Pastor, por favor. Pero el Señor estaba ahí dando consuelo a su pueblo. ¿Qué dice Isaías 43:19? Dice así: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A través de Isaías el Señor nos muestra que aún en esos momentos de desesperación, el Señor está haciendo cosas nuevas, aunque tus ojos no lo vean. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido momentos de angustia? Tal vez internados en un hospital, internados en un centro de rehabilitación, tal vez con la muerte de un familiar cercano, tal vez con el diagnóstico de una enfermedad terminal. Pero el Señor estaba hablando a través de su siervo, de su profeta, que Él estaba y está haciendo cosa nueva. ¿Y aquí acaso no la ves? ¿Tus ojos no la pueden ver? Dice, ¿no?
Dice, volveré a abrir un camino en el desierto. Por aquel desierto por el que estamos transitando. Por aquel desierto por el que transitó su pueblo. Y haré correr ríos en el páramo. Aún en el momento o en el lugar más seco, la presencia de Dios puede traer ríos de agua viva en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que aprender a buscar de la presencia de Dios. Porque el Señor mismo dice, venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Solo en la presencia de Dios podemos tener descanso. Y ese era el propósito de Dios con la vida de Nehemías. Socorrer a su pueblo, darle ese alivio por el que necesitaba su pueblo, porque estaba pasando vergüenza, desánimo. Era un pueblo turbado. Fíjate, un pueblo que se había confundido el camino. Si nosotros vemos el mismo verso 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Yo estaba buscando, ¿y sabes lo que significa Jacalías? Confusión de Jehová. Un nombre nada lindo, ¿verdad? Nada agradable. Pero era lo que vivía su pueblo. Se sentía confundido, alejado de Dios. Y por eso le pusieron a este niño Jacalías, confusión de Jehová, porque nació en medio del cautiverio babilónico. Y muchas veces nos encontramos así, cautivos en nuestra Babilonia, cautivos de nuestras circunstancias, cautivos de nuestros pensamientos, luchando, pero luchando en nuestras fuerzas, lejos de Dios, confundidos en oscuridad, invadidos por sentimientos de desolación. No sé qué hacer, estoy confundido. ¿Para dónde voy? Y esto ocurre porque muchas veces hemos bajado nuestra guardia, porque hemos derribado o hemos permitido que derriben nuestras murallas de protección, y hemos permitido que el diablo nos robe nuestros sueños. Así estaba el pueblo de Dios. Fíjate que el pueblo de Dios era la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Hermanos, como hijos de Dios, somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con precio de sangre, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos eso. Y es por eso que el libro de Nehemías tiene para el pueblo de Dios, para sus hijos, verdades espirituales que debemos aprender. Y entre ellas está la vida de este varón de Dios, Nehemías, que con mucho esfuerzo, fíjense que el verso 4 dice, cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Nehemías sufrió el dolor de la destrucción de su pueblo. No solo sufrió el dolor, lo vivió en carne propia también de alguna manera. ¿Por qué? Porque era el lugar donde estaban sus antepasados. Y no podía concebir en su corazón que el pueblo de Dios haya sido destruido por gente pagana. Porque el pueblo de Dios tiene las promesas del Señor, ¿verdad? Entonces, esta tarea de reconstruir las murallas del pueblo de Dios y de restaurar el culto al Señor era una tarea que implicaba esfuerzo.
implicaba esfuerzo, implicaba trabajo, pero sobre todo, hermanos, implica dependencia de Dios. Cuando nosotros queremos reconstruir nuestras vidas o nuestras murallas que han sido derribadas, tenemos que buscar de Dios. Nehemías lo sabía. Por eso dice en su oración, dice al Señor, reconoce a Dios. El verso 5 dice, y le dije, después de llorar, de ayunar, le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardas tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. De día y de noche. No solo ayunó, sino oraba de día y de noche. Se ponía delante de la presencia de Dios, que te hace este siervo humilde. Él delante de la presencia de Dios se humillaba y reconocía su pecado. Dice, reconozco que tu pueblo de Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Él reconocía sus faltas. Tenía un corazón sensible, buscaba genuinamente de Dios. Sabía que Dios no lo había llamado a quedarse con los brazos cruzados, sino que tenía una labor que hacer. Su corazón le demandaba, la presencia de Dios en su vida lo animaba a no rendirse. Y hermanos, es que frente a tal tarea, él sabía que no podía rendirse con la dificultad. Se van a presentar muchas dificultades en el camino, muchas oposiciones, así como se presentaron oposiciones cuando Nehemías quiso reconstruir el cerco, cuando quiso reconstruir las murallas de la ciudad santa, cuando quiso reconstruir el servicio al Señor. Pero esas dificultades no lo debían hacer retroceder, sino por el contrario, buscar más de Dios. Hermanos, en la medida en la que nosotros querramos ir reconstruyendo nuestras vidas, se van a presentar dificultades, van a haber tropiezos, van a acudir pensamientos y va a haber una lucha interna en nuestro interior. Pero la presencia de Dios nos va a fortalecer. Así como le dijo a Josué, el Señor, esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que hagas. En nuestro caminar, como les dije, va a haber oposición y ataques. Pero si queremos ser prosperados en todo lo que hagamos, no nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que pelear muchas veces contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos, con nuestros propios deseos, incluso con las incursiones de los pensamientos del mundo en nuestras vidas. Pero recuerda que no alcanzaremos la victoria si no peleamos la buena batalla. Yo recuerdo, no sé, pastor, si tú me permites, pero yo recuerdo las peleas que tenía mi esposo consigo mismo, y le doy gloria a Dios. Hermanos, a veces hay que quebrantar el cuerpo, el deseo, lo que hay dentro de nosotros, con tal de alcanzar las promesas del Señor. Muchos de ustedes conocen el testimonio de mi esposo, ¿verdad? Y yo recuerdo que él peleaba duramente. Incluso llegó a decirme en una oportunidad, Yani, me dio las llaves
cierra esa puerta y no permitas que yo salga. Hermanos, para mí me sonaba en un principio un poco extraño, pero aquellas puertas tenían unas llaves grandes y unos huecos de los agujeros grandes. Y cuando yo colocaba mi ojo sobre el agujero, yo veía a su siervo tirado en el piso, buscando de la presencia de Dios. Hermanos, cuando nos negamos a nosotros mismos, el Señor por misericordia y por gracia nos fortalece. Pero te pide a ti y a mí que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, porque dice versos posteriores que el lugar donde pisare la planta de nuestros pies ya nos ha sido otorgado, pero si permanecemos en Él. Tal vez tú me puedas decir: estoy cansada o estoy cansado de pelear. Sí, es válido, porque en nuestras fuerzas nos podemos cansar. Pero cuando vamos tomados de la mano de Dios, nuevas son sus misericordias cada día de nuestras vidas. No te canses. El Señor te renueva las fuerzas. Dice Isaías 40, 29 al 31, el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Pero hermanos, ¿quién es el que está cansado? ¿Quién es el que está desfalleciendo? ¿No es el que está peleando? Cuando tú peleas, cuando estás cansado, Él te va a aumentar el vigor. Cuando estás a punto de desfallecer, Él te va a dar las fuerzas, te va a levantar. Fíjate que hace un símil: los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de fuerzas humanas. Pero dice: pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. No te canses de buscar de la presencia del Señor. El camino no es fácil, pero puedes quebrantar el yugo si buscas de su presencia. Yo lo vi en la vida de mi esposo. Lo he vivido en mi vida a través de algunos testimonios. Lo he visto en la vida también de algunos de ustedes. He visto sus peleas, he visto las lágrimas. Pero recuerda, tu lucha y mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Debemos estar preparados para enfrentar las luchas. El pueblo de Dios, a través de Nehemías, el Señor lo usó para preparar a su pueblo para enfrentar la lucha. Dice versos posteriores que mientras construían la muralla, con una mano tenían armas y con la otra construían. Hermanos, nuestra principal arma es la palabra de Dios. Si nosotros tomamos para nosotros y nos asimos de la palabra de Dios, el Señor va a permitir que ese muro de protección sea levantado. Él conoce tu necesidad y mi necesidad. Tenemos que levantar muros de protección a través de la palabra de Dios. Nuestros enemigos saben que si nuestros muros están derribados, vamos a ser vulnerables en este mundo. El enemigo de nuestra vida lo sabe. Y vamos a ser asaltados, hurtados, inclusive derribados.
Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos derribados. Escucha, no te quiere derribado. No quiere que seas un remanente pequeño, que estés pasando vergüenza. El Señor quiere un pueblo poderoso, un pueblo capaz de no solo de sobrevivir, sino de vivir esa vida abundante que Cristo nos puede dar. Y por eso nos enseña a través de su palabra que podemos ser más que vencedores en aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Pero solo si te tomas del Señor. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros hemos sido llamados a edificar. Así como Nehemías fue llamado a edificar. Hay hombres y mujeres como Nehemías. Dale las gracias a Dios si tienes a tu lado un Nehemías o una Nehemías que está orando, que está clamando, que está ayunando, que está delante de la presencia de Dios por el pueblo de Dios. Dale las gracias. Yo tengo mi Nehemías y le agradezco a Dios. Le agradezco a Dios porque es el varón que Dios usa para con mi vida, para animarme, para levantarme, para instruirme, para enseñarme. Hermanos, démosle gracias a Dios. Y aun cuando nuestras murallas hayan sido derribadas, hemos sido llamados para reconstruirlas. No permitas que las tormentas de la vida, que los huracanes o que tú mismo derribes tu muralla y te encuentres en el caos, en la confusión. Como decía el nombre del padre de Nehemías, Jacalías, confusión de Jehová. No permitas, por el contrario, donde hay caos, confusión, la presencia de Dios aporta paz, consuelo, fortaleza y esperanza. Aporta a Nehemías esperanza de Dios, ¿verdad? Hermanos, fíjate que en medio de las ruinas, no mires solo las ruinas como una vida acabada. En medio de las ruinas hay revelación de Dios para tu vida y mi vida. En medio de las ruinas hay poder de Dios para ti y para mí. En medio de las ruinas Dios te puede levantar. De lo vil y menospreciado te tomé para mi gloria. No para arruinarte, no para juzgarte, no para sentenciarte, sino para que tu vida y mi vida glorifiquen el nombre del Señor. Isaías 35, 5 al 8, pastor. Por favor, con eso estoy acabando. 5 al 8. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Yo quiero recordarte algo, hermano, hermana. Las promesas de Dios son sí
o sí para los que creen. El Señor dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. El pueblo de Dios tenía que ver el poder del Señor cuando se encontraba en sus manos. Lo que Dios podía hacer, lo que Dios podía revelar a sus vidas. Incluso dice: entonces los cojos saltarán. Hermanos, muchas veces hemos sido debilitados, pero con la presencia de Dios podemos ser transformados espiritualmente, físicamente incluso. Yo tengo testimonios hermosos de gente que en momentos muy difíciles de su vida confió en el Señor. Con diagnósticos muy adversos confió en el Señor. Yo soy sincera. Orábamos por tu vida, Carlos. Clamábamos al Señor. Y en un momento determinado dije: Señor, de repente tú te lo llevas. Pero el Señor tenía un plan y un propósito para contigo. El propósito era darte vida y vida en abundancia. No solo salud física, mi hermano, sino esa vida abundante. Lo que para los ojos humanos estaba perdido, para Dios no estaba perdido. El Señor lo levantó de la muerte prácticamente. Y damos gracias a Dios por eso, porque dice que Él hará cosa nueva. He aquí, tus ojos no lo ven, pero Él ya está haciendo cosa nueva en tu vida y en mi vida. Sigue orando al Señor. Restaura tus muros. Séle fiel. Comprométete con el Señor. Así aún tus ojos no puedan ver lo que Dios está haciendo. Confía en tu corazón que Dios ya lo hizo. Confía en tu corazón. Pelea tu buena batalla. Ora. Ayuna. Busca de la presencia de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Pero encomiéndaselo. Déjalo en manos de Dios, no en tus fuerzas. No sigas peleando en tus fuerzas. Entrégales tu carga al Señor. Venid a mí, los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Para ti, iglesia, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, primeramente porque a través de estas murallas derribadas, tú muestras, Señor, que tu mano poderosa no se ha cortado, Señor, que nuestras vidas te pertenecen, que tus ojos están rodeando la tierra y están buscando, Señor, a tus hijos para hacerles el bien, Padre Celestial. Que aún en medio de la dificultad, Señor, tú permites, Señor, que tus hijos volvamos los ojos a ti por pura misericordia, Señor. Examina, Padre Celestial, mi vida. Tú conoces, Señor, todo lo que hay en ella. Mi levantarme, mi acostarme, mi caminar diario, Señor. Conoces el afán, el estrés. Pero también, Señor, conoces que hay un corazón, Padre, que está dispuesto a buscarte, Señor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer tu buena voluntad. Reconstruye mis murallas, Señor. Fortaléceme con el poder de tu Espíritu y que yo pueda, Señor, en todo tiempo honrarte y alabarte y adorarte solo a ti, mi Dios. En este mediodía te bendecimos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de tu pueblo, de ese pueblo santo, comprado
con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Perdona la multitud de pecados, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos así agradecidos. Amén.